Vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo 1 al 15. Ageo 1:15. Ageo, capítulo 1, del versículo 1 al 15. Y dice así, la palabra del Señor. El día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat. Así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y la montaña, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aire fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres, y sobre toda la obra de sus manos. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadat, y todo el resto del pueblo, obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, en quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadat, y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios. El Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias porque nos permite leerla. Y te pedimos que en esta mañana tu palabra sea hablada en nuestras mentes, en nuestros corazones, y podamos aplicarla, no solo aquí en la iglesia, sino al salir de ella, para que podamos ser de ejemplo en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en todo lugar donde estemos, seamos obreros aprobados. Ayúdanos, Señor, a entender este gran mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, para tu iglesia. Te pedimos ahora, Padre, que nos guíe en esta enseñanza, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Este libro de Ageo debemos entender un poco yéndonos a la historia, qué era lo que estaba sucediendo, por qué el pueblo estaba desanimado, por qué el pueblo había caído en todas esas cosas que para ellos eran malas. Debemos entender el contexto de lo que estaba sucediendo, y para eso debemos recordar a Esdras. Si han leído Esdras, debemos recordar lo que estaba sucediendo allí en Esdras cuando el pueblo de Dios había caído cautivo en Babilonia. Ellos estaban allí por muchos años, tanto así que ellos, estando cautivos bajo el mandato de Ciro, ellos tenían casas, tenían trabajos estables, ellos se podían gozar
en ese momento, aunque estaban en cautiverio, estaban apartados de Jerusalén, estaban fuera de su tierra natal, pero ellos aún así lograron en tierra extranjera tener muchas cosas. Entonces, debido a eso, Esdras anima, alienta al pueblo, guía al pueblo para ir nuevamente a Jerusalén y así poder construir nuevamente el templo de Dios, reconstruir el templo del Señor. Esdras estaba allí anunciando, guiando al pueblo, pidió permiso porque Esdras era bendecido por Dios. Si han leído el libro de Esdras, si no lo han leído, se los recomiendo. Ven como la mano de Dios estaba sobre Esdras para guiar al pueblo a ir a Jerusalén, porque él era un erudito de la ley, él conocía muy bien la ley, él enseñó la ley a su pueblo, guió al pueblo nuevamente a dejar todo lo que ellos tenían allí para ir nuevamente a su tierra natal, a alabar a Dios, a obedecer a Dios, porque esa era orden directa del mismo Dios para ellos. Aunque muchos no quisieron irse a Jerusalén, más o menos como 50,000 personas obedecieron al mandato de Dios y regresaron a Jerusalén. El resto se quedó apegado a sus cosas, a su tierra, a su casa, porque tenían miedo de dejar todo lo que habían construido para comenzar desde cero en Jerusalén. Eso era difícil para ellos, muy difícil para ellos abandonar todo, comenzar desde cero en una tierra. Ellos tenían temor y muchos se quedaron, pero los que obedecieron, el Señor los bendició, los bendijo en esa tierra de Jerusalén. Y en Esdras vemos cómo ellos comienzan la construcción del templo con gran gozo, con gran alabanza a Dios, y ellos reconstruyen todo. Tienen ciertos problemas en esa ciudad por los vecinos que no dejaron que terminaran de reconstruir el templo. El pueblo se desanimó por algunos años, y ahí es cuando aparecen estos personajes, Ageo y Zacarías, porque Dios envió a estos profetas a hablarle al pueblo que estaban desanimados por reconstruir el templo, porque habían tenido una visita de esos vecinos hostiles que retuvieron la obra. Ellos se desanimaron por algunos años, pero ahí llega Ageo y Zacarías a predicarles, a hablarles, a animarles para que sigan la reconstrucción del templo. Y lo hicieron con gran gozo, terminaron el templo. Esa historia lo vemos en Esdras. Pero acá en Ageo vemos los detalles de lo que estaba sucediendo, los detalles de por qué el pueblo se había desanimado tanto, por qué el pueblo había abandonado el trabajo, qué era lo que estaba pasando el pueblo en carne viva en ese momento de haber descuidado el trabajo del Señor, el trabajo que Dios le había encomendado. Y aquí es cuando comienza Ageo diciendo: en el día primero del mes sexto del año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Y aquí nos da un punto de partida de cuándo fue escrito este libro por el propio autor, que es Ageo. Y esto convierte a Ageo en el primero de los profetas menores, de los 12 profetas menores. Los 9 primeros predicaron antes del exilio. Los 3 últimos predicaron después del exilio, que fue Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, allí, poco de contexto para que podamos ubicarnos mejor en lo que está hablando acá Ageo, lo que dice el Señor por medio de Ageo. Ageo es mencionado en el capítulo 4, en el capítulo 5 de Esdras, la primera vez que lo menciona, cuando ya el templo estaba en plena reconstrucción y había quedado suspendida la obra. Lo leemos ya al finalizar el capítulo 4. Cuando iniciamos el capítulo 5, aquí vemos que el profeta Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, que velaba por ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel,
y Jesúa, hijo de Josadat, se dispusieron a continuar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y los profetas estaban con ellos ayudándolos. Ageo y Zacarías no solamente dieron el mensaje al pueblo, sino que ellos se involucraron en la obra para que el pueblo se sintiera más animado y poder reconstruir el templo de Dios. Ya en el capítulo 6 de Esdras dice: así los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción conforme a la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó. Terminaron pues la obra de reconstrucción según el mandato del Dios de Israel y por medio del decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. Aquí vemos la culminación del templo. Pero en Ageo vamos a ver cómo él relata en dos capítulos. El libro de Ageo es completamente muy corto, y en 2 capítulos relata 4 mensajes importantes para el pueblo. Y aquí vamos a ver la soberanía divina de Dios, el Dios todopoderoso, y la responsabilidad humana de reconstruir el templo. Eso es lo que relata en estos 2 capítulos de Ageo, aunque hoy solamente vamos a estudiar un solo capítulo, un solo mensaje, que es cuando Dios llama a reflexionar nuestro proceder. Ese es el primer mensaje. Dios llama a reflexionar nuestro proceder. Y el primer punto que vamos a estudiar es el versículo 2 al 4. Dios cuestiona la excusa del pueblo. El segundo punto que vamos a estudiar es del versículo 5 al 11. Dios castiga la desobediencia del pueblo. Y del versículo 12 al 15 vemos cómo Dios despierta a su pueblo. Abordemos el primer punto. Dios cuestiona la excusa del pueblo. Versículo 2 dice: así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para reconstruir la casa del Señor. Este pueblo alega que aún no es el momento indicado para reconstruir la casa del Señor. Se le excusa. No es el momento, aún no es el tiempo de construir la casa del Señor. Aún no es el momento. Fíjense que cuando estábamos en Esdras, ellos, los constructores, todo el pueblo estaba construyendo con gran gozo. Y así lo relata en Esdras 3, 10, 11, cuando dice: cuando los constructores echaron los cimientos del templo, los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas, y los levitas descendientes de Asaf, con sus platillos, ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, el rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban con alabanza: Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dice en otras versiones, aquí en la Nueva Versión Internacional dice: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se habían echado los cimientos. Aquí vemos cómo comenzó de manera gloriosa esta obra. Pero vemos la excusa del pueblo cuando ellos estaban desanimados, que aún no es el tiempo de continuar la construcción del templo. Aún no es el momento. A pesar de ese momento glorioso, después de unos años la obra estuvo mermada de desaliento, estuvo mermada de obreros que se apagaron, se quedaron en sus casas, y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Entonces el pueblo tenía esa excusa. El pueblo de Dios, los ciudadanos de Jerusalén, se dijeron a sí mismos: no es el tiempo de construir el templo. No es el tiempo. Sus excusas eran muy superficiales. Tuvieron buenas razones para decir todo lo que relata en Ageo. Ellos tuvieron algunos obstáculos. Los vecinos habían interrumpido la obra, tenían problemas con el dinero, porque todo lo que trabajaban no les daba. Dice que se iba con un costado roto. Echaban su dinero
todo se perdía. Trabajaban en vano. La cosecha, todo lo que ellos tenían, toda su producción se iba abajo. No tenían una gran bendición en esa tierra. Entonces, esas eran las excusas del pueblo. No tenían muchas cosas. Los enemigos hostiles se resistían a la obra. Ellos recordaban que cuando estaban en Babilonia cautivos le iban mejor de que como estaban aquí en Jerusalén. Porque allá sí podían tener casas, trabajo, todo lo que hacían les producía. Pero al llegar aquí a Jerusalén, nada se les daba. Todo se iba abajo. Y el pueblo estaba desanimado completamente. Y decía, aún no es el tiempo, no es el momento indicado. Su excusa parecía algo espiritual. No, es que Dios, aún no es el tiempo de construir para Dios. Dios no quiere. Cuando estamos pasando por estas cosas, aún no es el tiempo, porque si fuese el tiempo, toda la producción, todo el trabajo que yo hago, me fuese ido creciendo poco a poco. Pero como estamos pasando por cada una de estas cosas, decimos, aún no es el momento indicado. Esa era la excusa del pueblo. Aún no es el tiempo. No es el tiempo de Dios para reconstruir el templo. Debido a estos grandes obstáculos en contra de la obra, el pueblo de Dios comenzó a racionalizar y decir que no es el tiempo que terminemos este templo en este momento. Había una pérdida de comunión de ese pueblo con Dios. Esa pérdida de comunión con Dios, fíjense como Dios le dice en el versículo 3, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que residan en casas techadas mientras esta casa está en ruina? Y al comenzar el 2, dice, así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento. Este pueblo. El Señor Todopoderoso le decía al pueblo, este pueblo. No le dijo, mi pueblo, porque era su pueblo. Pero esa pérdida de comunión hace que el Señor le diga, este pueblo alega. Este pueblo. Nos da mucha comezón en nuestra mente decir, ¿por qué le dijo este pueblo? Si es su pueblo, por esa misma pérdida de comunión que había entre el pueblo y Dios. Pero recordemos algo, ese pueblo no eran malos, no eran malas personas. De los que todo el pueblo que estaba en Jerusalén cautivos, 50,000 regresaron a Jerusalén, obedecieron, construyeron, pero cayeron en algo que lo desalentó por completo. No eran malas personas, fueron personas que obedecieron al Señor, regresaron y construyeron. Pero en este momento están pasando por dificultades muy graves. Y Dios les da palabra a Ageo para que los animara nuevamente. Y Ageo expone sus equivocadas prioridades. Aquí vemos cómo este pueblo tenía las prioridades desordenadas. El versículo 3 dice, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. El 4 dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras esta casa está en ruinas? Ok, ustedes dicen que no es el tiempo de construir la casa de Dios, de reconstruir el templo, pero están construyendo para sí mismos. Ustedes están construyendo casas propias para su vida. ¿Qué está pasando acá? Para que ustedes residan. No es el momento apropiado para que construyan mi templo, pero sí es el momento para construir sus propias casas. En otras versiones, aquí en techadas, dice aterzonadas, es decir, de buen lujo. Esas casas eran tan bonitas en aquel momento que tenían lo mejor para sí mismos mientras descuidaban el templo. Ellos iban a Home Center a comprar lo mejor que había para construir su casa, mientras la casa del Señor estaba en ruinas. Entonces ese era el verdadero problema.
es que descuidaron la casa. Mientras ellos vivían en comodidades, en lujos, el pueblo decía que no era el tiempo para construir la casa desierta, la casa en ruinas que habían dejado abandonada. Y ojo, no estoy diciendo que está mal vivir en casas lujosas, sino que ellos tenían tal comodidad y tranquilidad en sus propias cosas que dejaron descuidadas la casa de Dios, el templo. Sí podían vivir en esas casas lujosas, pero el problema era la comodidad, que se enfrascaron en ellos mismos. Vemos ese desorden de prioridades. Primero ellos, segundo ellos, tercero ellos, y de último, aún no es el tiempo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y ahí es cuando vemos ese desorden en las prioridades de ese pueblo. Cómo ellos podían vivir tranquilos, en tal comodidad. Y sale a la luz la excusa, aún no es el tiempo de construir la casa de Dios. Ellos tenían un mal orden en sus prioridades. Ellos debieron decir que vamos a construir primero a Dios y después para mí, como lo hizo Salomón. Salomón primero construyó la casa para Dios y luego construyó su casa. Este pueblo no, primero ellos y de último, esperando el tiempo de Dios, porque decían, aún no es el tiempo, vamos a construir el templo. Y debido a que no tenían un orden adecuado en sus prioridades, ellos debían examinar sus caminos. El punto número 2 dice, Dios castiga la desobediencia del pueblo. Versículo 5. Versículo 5 dice, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Dejen la excusa, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Aquí vemos las consecuencias de no obedecer a Dios. Dios le pregunta al pueblo, ¿cómo pueden vivir en tales lujos en casa mientras mi casa está en ruinas? El templo era un símbolo de una relación entre Judá, de su pueblo, y Dios. Y no pudieron terminar. Mientras más el pueblo trabajaba para sí mismo, menos tenían. Por eso el castigo de Dios lo vemos claramente en este punto. Así como sucedió en Deuteronomio, capítulo 28, acompáñame aquí, en Deuteronomio capítulo 28, como vemos las bendiciones de Dios para su pueblo. Pero a partir del versículo 15, del capítulo 28 de Deuteronomio, vemos las maldiciones para su pueblo. ¿Por qué? Por no obedecer. Dice Deuteronomio 28:15, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Malditas serán tus canastas y tu mesa de amasar. Malditos serán tus frutos en tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tu rebaño. Maldito serás en el hogar y maldito en el camino. Vemos la maldición de Dios para su pueblo por no obedecer. Aunque aquí en Ageo explícitamente no nos dice que es una maldición, eran las consecuencias parecidas en este Deuteronomio lo que estaban sucediendo. Habían caído consecuencias de que no tenían dinero, no tenían cosechas, no tenían producción, no tenían nada. Vemos cómo las consecuencias del pecado en ese pueblo estaban abundando en ellos. No abundaban bendiciones, como dice Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 15, pero sí estaban pasando por un gran mal momento para este pueblo.
Y aquí vemos cómo la maldición afectaba su comida, su bebida, su vestido y el dinero. Y vemos cómo los creyentes hoy en día no comprendemos los efectos del pecado en nuestras vidas. Esto no significa que todos los desastres en nuestras vidas sean por causa del pecado, sino que el pecado trae consecuencias negativas para nuestras vidas. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Ageo para que le dijera al pueblo. El pecado trae consecuencias. Lo vemos allí en el capítulo 1 del verso 5 en adelante. En el versículo 7 dice: así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen, nuevamente dice, reflexionen sobre su proceder, miren lo que le está pasando, reflexionen, examinen, consideren, piensen en lo que le está pasando y busquen el verdadero camino. ¿En qué debían examinar? Como lo dice en 2 Corintios 13:5, examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Examínense ustedes mismos. Examínense. Ellos tenían que reflexionar sobre su proceder, sobre todo lo que le estaba ocurriendo. Tenían que examinar su mente. Y vemos cómo podemos meditar. ¿En qué debemos examinar? Los salmos nos dan razones suficientes para poder meditar, pensar, analizar, reflexionar. Dice en los Salmos 1:2, y en su ley medita de día y de noche. ¿En qué debemos meditar? En su palabra, en sus hechos maravillosos, en sus estatutos, en tus mandamientos. Meditaré en todas tus obras y hablaré de ellas. Debemos reflexionar, pensar en todo esto lo que nos dice la palabra del Señor. Y en el último punto vemos este mensaje tan maravilloso de cómo Dios despierta a su pueblo. Del versículo 12 al 15. Fíjense cómo dice: Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadat, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Aquí vemos cómo el pueblo obedeció una vez que dieron el mensaje, escucharon el mensaje y ellos obedecieron a Dios. Aquí no nos dice claramente que Zorobabel y Josué también estaban con el pueblo en contra de lo que se estaba haciendo. Pero si fuese así, el Señor también transformó el corazón de Josué y Zorobabel para unirse al pueblo y poder terminar el templo. Versículo 13 dice: entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor lo afirma. El Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Ellos obedecieron a Dios, actuaron, construyeron el templo, y vemos algo maravilloso que nos dice allí. A pesar de que el pueblo estaba desobedeciendo a Dios, estaba en contra de Dios, el Señor no les dice: yo estoy en contra de ustedes. No, al contrario, le dice: yo estoy con ustedes, yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes. Qué palabra de aliento del Señor, que no abandonó al pueblo. Aunque pareciera que el Señor se había apartado del pueblo porque le estaba yendo muy mal, el Señor le dice:
yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y el mensaje, el sermón de Ageo llegó y logró su fin, que era que el pueblo despertó. El pueblo despertó a ese mensaje. Y una vez que escucharon, terminaron el templo. Y qué alegría da para los pastores, predicadores, el maestro que se para acá y enseña un mensaje. Qué gratitud es ver cómo el pueblo responde inmediatamente al mensaje y obedece. No solo aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y no solo un día, 2 días, sino por el resto de sus días. El pueblo obedeció inmediatamente, pero a nosotros nos cuesta obedecer cuando escuchamos la palabra de Dios. Nos cuesta responder a ese llamado. Y ese mensaje es lo que da Ageo en el primer mensaje para el pueblo que estaba desanimado, completamente desanimado. Pero Dios le da palabras de aliento y despierta a su pueblo, no a este pueblo, sino a su pueblo, para que terminara el templo. Y este mismo mensaje también lo vemos en otras palabras, o podemos resumirlo, cuando Jesucristo dice en Mateo capítulo 6, cuando habla a las personas que estaban allí, le dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El pueblo estaba buscando sus propias cosas. Tenían casa, podían vivir en lujo, en comodidad, pero no estaban buscando lo primero, lo primordial, que es Dios. Por eso las consecuencias del pecado eran graves para ese pueblo. No eran bendecidos por Dios en ese momento, sino que estaban pasando por tal tempestad en sus vidas, que necesitaban reflexionar en sus caminos y buscar a Dios, que es lo primero. Y Jesucristo también lo dice en Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, no se preocupen por las demás cosas, porque van a venir pronto, según la voluntad de Dios. Y si no vienen, no importa, trabajen para Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y así como el pueblo despertó y puso manos a la obra, nosotros también debemos despertar al llamado de Dios y obedecer a Dios. Así que, como aplicaciones para la iglesia, para tu vida, para mi vida, debemos pensar: ¿te suena eso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Te suena eso de buscar primeramente a Dios? ¿O Dios está en segundo lugar en nuestra vida, o de tercero? ¿O tenemos como excusa cuando tenía el pueblo decir: aún no es el tiempo, aún no es el tiempo? Tenemos el llamado de ir a evangelizar, tenemos el llamado de ir a predicar la palabra de Dios fuera de nuestra iglesia, pero decimos: no, es que aún no es el tiempo. Nuestros amigos cristianos nos invitan a la iglesia y nos dicen: ven, vamos a la iglesia el domingo, vamos a escuchar la palabra de Dios. No, es que estoy en tal comodidad en mi casa, aún no es el tiempo. Quizás más pronto, quizás la próxima semana, y así nos tienen de semana en semana y no nos acompañan, porque buscan su propia comodidad. No es que yo veo la predicación por internet, no es que yo busco enseñanzas bíblicas en tal canal de YouTube, porque preferimos la comodidad antes de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, debemos pensar en eso. Debemos dejar las excusas. Dios es nuestra primera prioridad. Avance en su reino, iglesia. Él no nos ha abandonado. Él nos dice: yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo, dice el Señor. Y para ti, amigo,
que quizás no conoces de Cristo, es muy difícil para ti que organices tus prioridades, porque Cristo no vive en tu corazón, no sabes cuál es la prioridad. Pero te invito a que puedas conocer de Él, que puedas conocer de todas sus bendiciones, de poder conocer que Él es el único camino, la verdad y la vida. Amén. Y si estás dentro de la soberanía divina de Dios, creer en Él y de arrepentirte de tus pecados, ya sabes que vas a poder entender cuál es la primera prioridad, que es Dios. Dios es nuestra primera prioridad. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadido. Y si no vienen, no importa, trabajemos para Dios, porque de igual manera vamos a ser bendecidos por Dios. Y siempre vamos a tener a Dios de nuestro lado, porque Él nunca y no nos va a abandonar. Amén. Él dice, yo estoy contigo. Estuvo con su pueblo en el pasado y sigue con su pueblo en el presente y seguirá, porque Él vendrá y seguirá con su pueblo. Así que meditemos, reflexionemos sobre nuestro proceder, reflexionemos sobre nuestras vidas. Busquemos el reino de Dios. Oremos. Señor,